Seguramente todo el mundo ha oído hablar de la ONU. Es esa gran organización mundial que fue creada para evitar las guerras. Pero, ¿sabemos de verdad cómo funciona por dentro? Pues bien, tanto su poder como sus límites están escritos en un único documento, la Carta de las Naciones Unidas. Así que vamos a desgranar de dónde viene, cómo se organiza y cuál es su misión en el mundo de hoy. Para entender por qué existe la ONU, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Vamos a situarnos en 1945. El mundo estaba literalmente en ruinas, saliendo del conflicto más destructivo de la historia. Ciudades arrasadas, economías hundidas, y en medio de todo eso, una pregunta enorme, una que lo dominaba todo y que no podía permitirse otro fracaso. Y esa pregunta era, ¿cómo demonios evitamos que algo así vuelva a pasar? Porque, ojo, ya se había intentado antes con la Sociedad de Naciones y el resultado fue un fracaso estrepitoso. Hacía falta algo nuevo, algo con más fuerza, con un mandato clarísimo para mantener la paz. Y de esas cenizas, de todo ese desastre, surgió una nueva idea, una esperanza. La respuesta del mundo a esa gran pregunta fue, efectivamente, la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Y lo curioso es que todo fue bastante rápido, ¿eh? El 25 de junio de 1945, en San Francisco, 51 países pioneros ya estaban firmando la carta, y apenas unos meses después, el 24 de octubre, ¡zas!, ya estaba en vigor. Acababa de nacer una nueva organización mundial para reemplazar a la que no funcionó. Vale, ya la tenemos creada, pero ¿para qué sirve exactamente? ¿Cuál es su objetivo? Pues no hay que buscar mucho, la propia carta lo deja bien claro desde el principio. Se apoya, digamos, en 4 pilares fundamentales. El primero, el más urgente en aquel momento, claro, mantener la paz y la seguridad, evitar más guerras. El segundo, fomentar el buen rollo entre los países, las relaciones de amistad. Tercero, cooperar para solucionar problemas que nos afectan a todos, desde la pobreza a las crisis sanitarias. Y el cuarto, que es clave, ser el punto de encuentro, el lugar donde se coordinan todos esos esfuerzos. Y este compromiso con la paz no es solo palabrería. De hecho, un dato bastante potente, el Premio Nobel de la Paz se le ha concedido hasta 12 veces, ya sea a la ONU como organización, a sus agencias o a su personal. 12 veces, ahí es nada. Un reconocimiento a su trabajo en los lugares más complicados del planeta. Muy bien, ya hemos visto el qué y el por qué. Ahora vamos a ver el cómo. Vamos a meternos en las tripas de la ONU, a ver cómo funciona toda esta maquinaria para lograr unos objetivos tan ambiciosos. A ver, aunque la ONU tiene 6 órganos principales, la verdad es que el meollo de la cuestión, donde se corta el bacalao del poder mundial, se juega entre 2 de ellos, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Son, por así decirlo, el corazón y el cerebro de la organización. Y aquí es donde vemos la gran dualidad de la ONU. Por un lado, tenemos la Asamblea General, que es como el gran parlamento del mundo. Aquí están todos, los 193 países, y cada uno tiene un voto. Democrático, ¿verdad? Pero sus decisiones son en realidad recomendaciones. Por otro lado está el Consejo de Seguridad. Esto ya es otra cosa, es el equipo de emergencias. Son solo 15 miembros, pero sus decisiones son vinculantes, o sea, obligatorias para todos. Aquí es donde está el poder ejecutivo de verdad. Y en el centro de ese poder está la palabra más controvertida de todas, el veto. Para que se apruebe algo importante en el Consejo, no basta con tener 9 votos a favor. Es que además, ninguno de los 5 miembros permanentes, China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, puede votar en contra. Con que uno solo de ellos diga no, ¡pum!, se bloquea todo. Así de simple y así de poderoso. Para tener la foto completa hay otros órganos importantes. Está el Consejo Económico y Social, que se encarga de, lo que su nombre indica, la Corte Internacional de Justicia, que es como el Tribunal Supremo del Mundo, y la Secretaría, que es toda la parte administrativa, con el Secretario General a la cabeza. Ah, y existía otro, el Consejo de Administración Fiduciaria, pero ese lleva sin operar desde 1994. De acuerdo, ya conocemos la estructura, pero ¿quién puede entrar a formar parte de este club mundial? ¿Y cómo se hace? Pues a día de hoy, las Naciones Unidas tienen 193 Estados miembros. Vamos, que está prácticamente todo el planeta dentro. El último en incorporarse, para que nos hagamos una idea, fue Sudán del Sur en 2011. El camino para entrar tiene 3 pasos muy claros. Primero, un país los solicita y se compromete a cumplir las reglas. Segundo, el Consejo de Seguridad lo estudia y da su recomendación. Y aquí, de nuevo, el veto de los 5 grandes es decisivo. Y finalmente, si pasa ese filtro, la Asamblea General vota. Se necesita una mayoría de 2/3. Y listo. Y con todo esto llegamos ya a la parte final, a la reflexión. ¿Qué queda de aquellos principios que se firmaron en 1945? ¿Siguen siendo relevantes hoy en día?
Hay una frase en la carta que lo resume todo genial. El objetivo no es ser un gobierno mundial que impone sus decisiones, no. Es algo mucho más complejo. Ser un centro para armonizar las acciones de las naciones, un espacio para el diálogo, para la cooperación. Lo que nos lleva, claro, a la pregunta del millón. Han pasado más de 75 años. El mundo de hoy se enfrenta a retos que sus fundadores ni siquiera podían imaginar. ¿Puede una estructura pensada para la posguerra, con un Consejo de Seguridad que es una foto fija de 1945, seguir cumpliendo su misión? ¿O, y esta es la gran duda, es su propio diseño el mayor obstáculo al que se enfrenta? La pregunta, desde luego, sigue abierta.